Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Es un honor estar aquí hoy día acompañándolos. Muchísimas gracias. Seguimos celebrando el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo y con este tema tan interesante que es esta herramienta o las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, me avisa si es que puedo empezar sin mayor preámbulo. Y doctora, puede comenzar. Listo, perfecto. Ya se ve mi pantalla. Vamos a ver, espero que yo también aquí me vean para poder saludarlos. ¿Cómo están? Ya, entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Ya, perfecto. Vamos a compartir pantalla. Acá está. Listo. Empezamos entonces. El tema que hoy día voy a presentarles es el de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión de los riesgos psicosociales laborales, ¿no? Es muy importante saber y practicar también que la seguridad y salud en el trabajo no solo debe basarse, es muy importante, pero no solo debe basarse en, en gestionar, prevenir riesgos físicos, sino también los riesgos a la salud mental, que son los riesgos psicosociales. Y las herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial también nos va a ayudar a, a reconocer, prevenir y a gestionar estos riesgos de una manera tal vez mucho más objetiva que lo que nosotros mismos como personas podríamos hacerlo. Entonces, vamos a empezar. Ahora, ¿por qué hablar hoy de la inteligencia artificial y la salud mental laboral? Yo sé que hay muchos otros temas que también se deben tratar, pero, y de repente por ahí alguno dirá, pero es que esto no es prioridad, ¿no? Pero la salud mental es parte de la salud integral. Entonces, sí es un tema prioritario también porque no solo va a prevenir accidentes, va a prevenir enfermedades o molestias, pero también va a mejorar la productividad finalmente del nosotros como trabajadores. Nos sentimos motivados, nos sentimos bien en un lugar de trabajo, entonces vamos a producir más. Y finalmente, pues es positivo tanto para el trabajador como también el trabajador que siente una satisfacción y sigue aumentando su motivación, como para el empleador, que es quien invierte en todas estas estrategias, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar? Dice, primero, existen cambios acelerados. El mundo cada vez va cambiando. Yo no me considero tan mayor ni tan joven, de edad intermedia, pero incluso hay mucha información que siento que se me está escapando, ¿no? Desde que creo que salí de la universidad o incluso en la universidad había tanta información que revisar y no nos alcanzaba el tiempo, no nos alcanzaba los recursos de repente, pero ahora hay tanta información y vamos evolucionando tan rápido que es bueno valernos o apoyarnos de la inteligencia artificial para poder tener estos atajos, ¿no? De calidad que nos ayuda a permanecer, adaptarnos adecuadamente a todos los cambios del ambiente. El segundo, porque han aumentado los riesgos psicosociales, ¿no? Desde antes de la pandemia ya existían, en la pandemia se acrecentaron y ahora los visibilizamos muchísimo más. Actualmente trabajamos con trabajo remoto, tenemos ya no nos podemos desconectar, ¿no? Estamos en el trabajo a veces hasta por el celular o en la computadora, o hacemos trabajo remoto y no podemos tener esa línea que separe el trabajo del hogar o de nuestras otras funciones. Entonces, em, finalmente, es necesario tener más aliados para poder mejorar nuestra salud mental y gestionar los riesgos psicosociales. También porque hay necesidad de herramientas que sean más ágiles, más innovadoras, como todo el medio, las personas van evolucionando, la tecnología y cómo nosotros llegamos a ellos también tiene que ir de la mano, ¿no? Y la inteligencia artificial ya existe, está operativa en muchos campos y es una oportunidad para lo que yo vengo a hablarles, de prevenir y reforzar la prevención y no solo reaccionar, no solamente actuar cuando el problema
ya esté presente. Entonces, para introducir qué son los riesgos psicosociales laborales, son todos estos factores organizacionales, pero también sociales dentro del trabajo que van a afectar nuestra salud mental, que la van a impactar de manera negativa. Como por ejemplo, el estrés laboral que viene a ser crónico, ya no es un reto, sino ya se vuelve una carga. El acoso laboral, el hostigamiento sexual, la violencia, ¿no? Y la fatiga emocional también. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el resultado si no hacemos nada y esto sigue y sigue aumentando? Vamos a comenzar a presentar descansos médicos porque estamos enfermando, ¿no? Comenzamos con dolores de cabeza, dolores osteomusculares en el cuello, en la espalda, etcétera. O de repente simplemente no nos sentimos motivados de ir a trabajar, ¿no? Comenzamos a buscar trabajos mejor, que me motiven más, que me hagan más feliz, en el que yo pueda desarrollarme más. Y esto para mí es negativo, porque no, para mí como trabajador, porque finalmente no tengo la seguridad de estar forjándome en un lugar de trabajo donde pueda tener una permanencia adecuada o una permanencia mayor. Y hay también inseguridad en los recursos económicos que necesitamos para subvencionar nuestro día a día, ¿no? Y también de cara al empleador resulta contraproducente porque tiene que estar invirtiendo en personal nuevo para capacitarlos y es tiempo invertido que podría ahorrarse si tenemos un ambiente de trabajo que los trabajadores digan, no, yo quiero cuidar mi puesto porque me brindan todas las facilidades para desarrollarme adecuadamente, ¿no? También hay disminución del desempeño. Estamos de repente con el problema, nos sentimos cargados, molestos. Gestionar las emociones no es tan fácil, ¿no? Si yo estoy molesta, fastidiada o triste avergonzada, de repente me han llamado la atención enfrente de todos mis compañeros, o me dejan mucha carga de trabajo o no me llevo bien con una compañera, un compañero, ¿no? Porque a veces no estamos libres de que eso suceda o que en los ambientes de trabajo puedan haber, ¿no? Ese tipo de discusiones, incomodidades. Finalmente todos venimos de diferentes hogares, diferentes experiencias de vida que nos forman de diferente manera, ¿no? Entonces siempre pueden haber ahí ciertos conflictos de diferente magnitud, pero si yo estoy concentrada en que acabo de suceder esa incidencia, ese conflicto, entonces yo estoy concentrada en más bien en tratar de calmarme, en tratar de concentrarme, pero si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Mientras que nos vamos concentrando, no es tiempo efectivo y nos toma más tiempo que si no hubiera habido ninguno de estos inconvenientes, ¿no? Si tuviéramos de repente unas reglas de convivencia que las respetamos, que hay un sistema que las alerta si nos estamos desviando, para nosotros nuevamente moderarnos y decir, ok, esto de repente no lo estoy comunicando bien, ok, tengo que modificar, ¿no? Entonces, la persona que está trabajando, a quien de repente yo estoy afectando, va a estar más concentrada en su labor, porque es un ambiente de trabajo mejor, ¿no? Más bonito, más motivador y saludable. Y pueden haber también enfermedades mentales, puede haber ansiedad, puede haber depresión, ¿no? Si es que esto llega a ser crónico y si es que además de repente tenemos alguna condición orgánica que disrumpe nuestro equilibrio y finalmente podemos desarrollar cualquiera de estas enfermedades, que no solo son enfermedades crónicas, sino que si nosotros nos soportamos solo en salud, las consultas son difíciles de conseguir, los medicamentos también, si optamos por una consulta particular, es costoso, los medicamentos más costosos todavía y son de larga duración, ¿no? Y el seguimiento también por el médico especialista es constante. Entonces, finalmente nos damos cuenta que es muy costoso y que más bien nuestros recursos o nuestra energía, toda la inversión debería ir en la prevención. ¿Por qué este tema es un problema urgente? Y como les decía, para por ahí las personas que respeto su opinión y digan, no, pero la salud mental, esas son cositas que depende de cada uno, que pongan de su parte. No he escuchado, por ejemplo, mi papá es un fiel creyente y cada vez que tenemos estas conversaciones yo estoy comentándole, pero papá, tal, y termino como de convencerlo, pero de repente pues las ideas de su generación están más arraigadas en él y es más difícil
que tengan la misma de repente disposición o energía para compartir el mensaje que yo les comparto, ¿no? Y está bien, ¿no? Es cuestión de conversarlo, llegar a un punto medio, ir sensibilizando con nuestros nuevos puntos de vista y también escuchar puntos de vista de otras personas porque son válidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí yo les voy a mencionar puntos que no, en los cuales no hay discusión, no es nada subjetivo, sino más bien objetividad al máximo, en estos tres puntos. Si ustedes buscan la información de la OIT del año pasado, 60% de los trabajadores ya reportan estrés. Ya existe el estrés en el trabajo y es más del 50% de la población. Entonces, sí es un problema urgente. La depresión y la ansiedad cuestan en dólares, $1 millón al año en pérdidas de productividad, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si ese millón o medio millón o el presupuesto que nos ha costado el año pasado, aunque sea la mitad, lo invertimos en la prevención, pues vamos a tener muchos mejores resultados, ¿no? Y no vamos a estar siempre yendo a tapar incendios, a resolver problemas, sino a prevenir problemas mucho antes. Y aquí a nivel Latinoamérica tenemos lamentablemente un alto subregistro de los riesgos psicosociales. No se hacen los monitoreos, hacen monitoreo de repente de luz, ergonómico, ¿no? Pero riesgos psicosociales no mucho, o no se hacen adecuadamente, no se lleva a cabo la metodología adecuada. Y además no tenemos algún problema de salud mental, no acudimos a consulta, entonces eso también es un subregistro, porque hay pacientes, pero no hay atenciones y no hay registros. Entonces, em, si nosotros, como por ahí escuchaba en las consultas anteriores, somos todavía un país en vías de desarrollo, em, y estamos hablando de la información de la OIT y de la OMS en países ya desarrollados, imagínense cómo será nuestra situación, ¿no? De repente, y gracias a Dios, los problemas no son, somos una cultura menos violenta, pero igual tenemos problemas de salud mental. El cambio del paradigma, es decir, la inteligencia artificial como mano derecha de herramienta en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es? ¿A qué me refiero con inteligencia artificial? Esta capacidad de las máquinas en general para poder aprender, funciona como parecido al razonamiento, a ciertos procesos cognitivos que tiene una persona, ¿no? Aprende, analiza la información que le damos y puede tomar decisiones. Pero hay decisiones limitadas que finalmente, como decía la ingeniera que que precedía mi presentación, son decisiones o son análisis que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que tener cuidado con la información que presentamos a la inteligencia artificial, a los aplicativos, porque si damos mala información vamos a tener malos resultados, ¿no? Pero si nosotros cuidamos la información que le damos, analizamos, de repente ellos hacen el aplicativo, hace un análisis mucho más rápido, pues nos está ayudando a cortar el tiempo y el trabajo, pero es nuestra responsabilidad analizar o revisar lo que ha analizado, ¿no? Y finalmente las decisiones son recomendaciones y sugerencias. Quienes va a tomar la responsabilidad de las decisiones finalmente somos nosotros, ¿no? Em, Tenemos que pasar también de la gestión, como les decía, reactiva a la gestión predictiva, ¿no? Para prevenir. Y bueno, hay varias aplicaciones prácticas en salud laboral. El día de ayer estuve en una conferencia sobre seguridad y salud en el trabajo también y un ergónomo muy conocido aquí presentó las herramientas que ya él mismo estaba utilizando y es más, estaba haciendo comparaciones, me pareció súper interesante comparaciones de cómo con un grupo de trabajo, un grupo de médicos, hacían evaluaciones ergonómicas y competían con la inteligencia artificial y veían qué tanta fiabilidad había, o sea, qué tanto iban a tener los mismos resultados, el tiempo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en realidad sí nos ayuda un montón la inteligencia artificial porque nos acorta, nos hace más breve el trabajo en tiempo, pero finalmente, y bueno, y la fiabilidad en esos estudios también era bastante alta, ¿no? Y que más bien los errores eran porque nosotros habíamos, porque el aplicativo, gracias, no había podido de repente tomar adecuadamente la foto o grabar el video para hacer la evaluación ergonómica, o se le había dado la información incorrecta, ¿no? Entonces, por eso les digo, todo el proceso
del trabajo de la inteligencia artificial, en todos los casos, tiene que ir acompañado de una persona responsable que hace el seguimiento. Y por ahí me adelanto un poquito porque una de las primeras preguntas que incluso, o cuestionamientos que yo tuve cuando comencé a investigar más sobre inteligencia artificial era, y ahora un montón de personas nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Y creo que de repente es una pregunta común entre muchas personas, o sea, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Pero averiguando más y bueno, razonando más al respecto, nos va a ayudar mucho y nos va a ayudar a crecer ya no a pasos pequeños, sino a pasos más agigantados. Pero siempre el centro, la prioridad somos nosotros y el resto son herramientas de apoyo. ¿Cómo puede ayudar, ya yéndonos más al tema que les quiero presentar, cómo puede ayudar la inteligencia artificial a ayudarnos en los riesgos psicosociales? Existen aplicativos que detectan patrones de malestar emocional. Por ejemplo, un ejemplo, solamente al escribir correos. Es algo que hacemos bastante frecuente, ¿no? Entonces, evalúa los correos que nosotros vamos redactando y ve cómo vamos cambiando, ¿no? O los informes o los reportes que hacemos y va evaluando cómo vamos modificando entre las palabras que utilizamos, el tono que utilizamos y diferentes para poder sacar conclusiones y dar alertas. También puede evaluar el clima laboral, ¿no? De forma automática. Eh, Tenemos una lista de actividades como parte del bienestar y mejorar el clima laboral y estas herramientas nos pueden ayudar a ver eh, qué es adecuado para nuestra empresa, para nuestra comunidad, ¿no? Porque todas las empresas tienen diferentes también manejos, son personas distintas. También nos alerta sobre entornos laborales tóxicos, evalúa cuántos reportes han habido, pues reportar ahí mismo de repente incidencias y va midiendo, ¿no? Y también se pueden personalizar intervenciones de bienestar. Tengo justo un colega de mi promoción que tiene una app que se llama Cuna, que la ha presentado en varios lugares, en varios congresos, y ha creado un aplicativo también en el que se puede hacer con nuestro mismo celular, podemos tener clases de yoga, podemos tener, nos vincula también a consultas psicológicas, nos ayuda a aprender técnicas de afrontamiento ante ciertos diferentes tipos de problemas, ¿no? Entonces, vamos creciendo, incluso en el Perú ya estamos avanzando en esto, es solo la cuestión de decidir dónde quiero que me ayude la inteligencia artificial, cuál es el problema más grande que tengo según mi monitoreo y vamos a poder encontrar soluciones. Y poco a poco las iremos ajustando a nuestra comunidad, ¿no? A nuestro público que es los trabajadores de la empresa tal. Algunas herramientas actuales de inteligencia artificial aplicadas, como les estaba mencionando, encuestas inteligentes que nos analiza cómo nos sentimos. Lamentablemente, de repente, esta gestión se la damos a quien nos hace el monitoreo de riesgos psicosociales, bueno, que es bastante objetivo, o el seguimiento al médico ocupacional. El médico ocupacional, salvo tenga estudios complementarios en salud mental en el trabajo, riesgos psicosociales, no tiene las capacidades de un psiquiatra, de un psicólogo. Esos son otro tipo de competencias, ¿no? Por eso el trabajo también debe ser multidisciplinario, pero las herramientas de la inteligencia artificial no tienen la subjetividad que de repente nosotros sí podemos tener, ¿no? Entonces, a veces para evitar el sesgo, mejor ir a una máquina que nos va a poder medir objetivamente los resultados. Existen también chatbots de primeros auxilios psicológicos, cuando hemos pasado un evento incómodo hasta un evento de mayor magnitud, pues podemos recurrir a ellos. Incluso son como preguntas basadas en lo que ha sucedido en ese mismo momento y me da respuestas mucho más ajustadas, ¿no? No tan generales. Existen también plataformas de bienestar como si ustedes tienen Microsoft Teams, tienen el Microsoft Viva, ¿no? Que la vez pasada lo estuve utilizando, nos da dentro de ese aplicativo herramientas para aprender a respirar e irnos calmando, las respiraciones diafragmáticas, y nos da recordatorios también, ¿no? Y Emooter también, que es otra plataforma que pueden verla en internet. Muchas tienen em,
Muchas son gratuitas, otras tienen planes de prueba y otros tienen planes un poco más costosos, pero siempre es mejor ir evaluando, ¿no? Para ver qué es lo que más me conviene en ese momento, qué es lo que estoy buscando y va a responder a mis necesidades para poder invertir en ellos si es que fuera necesario, ¿no? Y también tenemos, como les decía, otra herramienta que lo han probado en IBM, que es de análisis de correos internos para identificar burnout. ¿Cuántos correos me llegan? ¿Cuántas solicitudes? ¿Cuál es el deadline o la fecha límite para llevarlos a cabo? ¿No? Entonces, eso también lo va a analizar que en realidad, si es que una persona tomara el tiempo de hacerlo, en primer lugar, que es bien complicado porque tendrías que tener acceso a mucha información, y segundo, que necesita inversión de muchísimo tiempo. Casos prácticos a nivel internacional. Como les estaba adelantando, el MIT y IBM tienen un sistema y ponen en práctica un sistema que va a predecir este burnout, ¿no? Con una precisión del 85%, analizando mails internos de una misma corporación. Tenemos también el Pulse Survey App, que es una plataforma que nos detecta cambios de humor relacionados a nuestras funciones vitales, ¿no? Y que eso nos ayuda bastante, sobre todo en los equipos, en las personas que trabajan remoto, pues no las podemos ver y no tenemos esa conexión, ¿no? Cara a cara. Y también existe otro que se llama AI Wellness Coach, ¿no? Que es un chatbot de apoyo emocional para las corporaciones que tiene diferentes tipos de instrumentos que nos pueden ir ayudando desde respiración, alimentación, su calidad de sueño, datos sobre cómo manejarme y cómo empatizar con la persona que tiene en ese momento, está gestionando una emoción, un problema, para que finalmente con el tiempo y con esta asesoría que está teniendo desde su aplicativo, pueda sentirse validado, sentirse bien, mejorar su gestión emocional y rápidamente salir del problema y seguir trabajando, produciendo, motivándose y de repente resolver conflictos también de una manera mucho más cortés, mucho más civilizada, mucho más rápida. ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial en la prevención? Porque yo les vengo a decir ahora, si ustedes, por aquí tengo algún empleador, a alguien que tenga a cargo una empresa y trabajadores, o también, bueno, sé que hay muchos profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, dentro de nuestras recomendaciones vayamos implementando, y bueno, puntualmente en mi tema, en riesgos psicosociales y salud mental, vayamos implementando dentro de nuestras recomendaciones ciertos aplicativos, pero para eso hay que utilizarlos, ¿no? Hay que probarlos. Algunos signos de alerta para la consulta inmediata, ¿no? La detección precoz de los riesgos. Y sabemos, porque nos damos cuenta, por ejemplo, asesoro una empresa, no voy a decir el nombre, que hace un tiempo estaba presentando muchos problemas de comunidad, digamos, ¿no? Que hablaba uno mal del otro, o no eran muchos temas laborales per se, pero eran más bien temas interpersonales, pero que se daban en el momento del trabajo. Y eso también finalmente cala en el trabajador, porque está yendo a trabajar a un sitio donde no, uno va y ya se siente como mal, un infierno, ¿no? Entonces, nos puede ayudar la inteligencia artificial para detectar lugares donde hayan estos riesgos y sobre todo porque nos brinda una respuesta rápida y hay aplicativos que nos pueden dar respuestas personalizadas. Finalmente va a mejorar el compromiso que tienen los trabajadores, va a mejorar el engagement y también la satisfacción del trabajador en su puesto y en su lugar de trabajo, ¿no? Se va a sentir motivado, se va a ir feliz del trabajo. De repente no se quiere ir porque tiene problemas en la casa, ¿no? Eso también puede suceder. Y finalmente, bueno, también hay aplicativos que nos pueden ayudar, o estos mismos nos pueden ayudar también, algunos chatbots en cómo mejorar también la comunicación en nuestra familia o en el medio extralaboral, ¿no? ¿Y esto en qué va a conllevar? A mejorar la productividad de la empresa.
¿no? Y son datos objetivos, no tienen la subjetividad del evaluador, porque nosotros pues somos también mentalmente y emocionalmente subjetivos. Siempre vamos a dar nuestras recomendaciones según nuestra experiencia, lo que nosotros sentimos, pero la inteligencia artificial tiene base de datos de diferentes, ¿no? De diferentes zonas, de diferentes lugares, perdón, y nos va a dar decisiones estratégicas. No, ya. Ahora, siempre con cuidado, ¿no? No podemos depender completamente de la inteligencia artificial. Ya sabemos que finalmente nosotros somos quien comandamos estas herramientas. Son herramientas para nuestro uso y nuestro beneficio, pero deben haber límites y también hay riesgos éticos. Por ejemplo, se puede invadir la información o datos sensibles, ¿no? Y tú no le puedes decir a ChatGPT o a cualquier otro aplicativo o a otra plataforma, perdón, tú no les puedes decir, no va a poder medir cuándo debe ser confidencial, cuándo debe guardar cierta información y cuándo no. Entonces, por eso que nosotros tenemos que revisarlo, ¿no? También hay el problema o el límite de transparencia en el uso de ciertos algoritmos. No podemos darle libertad completa, ¿no? Y también hay sesgos o puede haber mala interpretación. Finalmente es una máquina, no razona como nosotros. Entonces tenemos que darle el soporte también, o más que el soporte es la supervisión. Y también debe haber consentimiento informado y debe haber voluntad de las personas de quienes vamos a meter esta información en la plataforma para su beneficio. No podemos mandarnos solo porque nosotros vemos el beneficio, debe haber esta autorización. Recomendaciones para poder implementar la inteligencia artificial en seguridad y salud en el trabajo. En nuestra experiencia, tener siempre un diagnóstico de la empresa previo. Yo les recomendaría que siempre sea un diagnóstico hecho, así como el doctor que les comentaba en temas de ergonomía, ¿no? Que ellos antes de recomendar y de aplicar, porque era ergónomo, aplicar estas herramientas, él dijo, yo voy a probar qué tan confiable es. Entonces tenemos que tener una evaluación adecuada de una persona, ¿no? Que se centre solamente en esa tarea, ¿no? Porque finalmente estamos tratando de calibrar, de ver, evaluar si es que esta herramienta, esta plataforma de inteligencia artificial es buena o no es buena. Entonces tenemos que tener un diagnóstico adecuado, idealmente un histórico, ¿no? Porque las organizaciones no cambian del día a la noche, sino es un proceso evolutivo. Así que tener un diagnóstico organizacional les recomendaría hecho ¿no? por un profesional en la materia y ir comparando con estas plataformas de inteligencia artificial. Seleccionar al responsable de la tecnología. No podemos simplemente correr el programa, correr la plataforma o el aplicativo. Debe haber alguien, generalmente es una persona que tenga expertise en el tema que estamos evaluando, en este caso sería riesgos psicosociales, para que pueda hacer el seguimiento de la plataforma, supervisar, modificar, ajustar las respuestas que ésta nos da, ¿no? Tener capacitaciones a los líderes y a los trabajadores, además de haberles informado que se están implementando estas plataformas para bienestar, para optimizar el tiempo, también se debe capacitar en otras herramientas, bueno, las herramientas que les vamos a dar uso a ellos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dan un aplicativo, si ustedes tienen su Teams o cualquier otro aplicativo, pues lo más recomendable sería que nos enseñen a utilizarlo, que nos enseñen todas las opciones que tenemos para poder sacarle el jugo y realmente utilizarlo correctamente, ¿no? Y tiene que haber un monitoreo continuo y, como les dije, ajustes éticos, ¿no? Nosotros tenemos esta capacidad de discernir, ¿no? Que sí, que no, que va bien, que es pertinente en este momento, que es confidencial y que no. Y esos son los límites que debemos ir marcando con las plataformas. El futuro, ¿cómo se vislumbra el futuro? Y probablemente me quede corta, probablemente funcione muchísimo mejor. La inteligencia artificial emocional y va a ser como un link, como un clic con el trabajo saludable. Vamos a tener sistemas adaptativos que leen emociones si lo aplicamos.
Apoyo psicológico podemos también tenerlo automatizado y accesible hasta cierto nivel. Eso nunca va a reemplazar a un médico psiquiatra, a una psicóloga que da el seguimiento continuo, ¿no? Por lo mismo, porque no discierne adecuadamente, pero en temas comunes nos puede dar un lineamiento a algo que nosotros no tenemos el conocimiento y que más bien estamos pensando con la cabeza caliente o triste o molestos o de repente están muy alegres que nos despabilamos y nos descarrilamos y tenemos, no medimos nuestro razonamiento por tanta efusión. Entonces también nos puede ayudar como dentro de sus márgenes. Y vamos a tener sobre todo decisiones centradas en nuestro bienestar si quien lo aplica es eh, el trabajador o una persona individual o el bienestar integral si somos profesionales de la seguridad y salud en el trabajo o si también lo aplican empresas, ¿no? Entonces, finalmente nos damos cuenta que en trabajo continuo, utilizando esa herramienta, como se llama, es una herramienta que no suple, sino que ayuda, apoya, optimiza nuestro trabajo, finalmente tenemos resultados muy positivos. Para concluir, antes de pasar a las preguntas, entonces, después de lo que les he comentado, quedamos en que los riesgos psicosociales sí o sí requieren acción urgente. Hay mucha data estadística, incluso aquí en el Perú, en salud nos menciona que el 3% de trabajadores, es decir, los titulares de salud, van a consulta por problemas de salud mental. Y ustedes dirán, pero 3% es muy poquito. Sí, es muy poquito, pero tenemos todo lo que hemos sido de salud, sabemos de que hasta que nos den consulta, o de repente, o vamos a un particular y no tenemos esa data, o de repente decimos, ya se me pasará, ¿no? Entonces, finalmente, la data no revela lo real. eh, y nos damos cuenta que hay muchos cambios, está cambiando nuestro medio muy rápido y todos estos cambios necesitan que nosotros aprendamos a tener una mejor adaptabilidad, ¿no? Y estas son múltiples herramientas que por lo menos yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo no tengo hijitos, así que no sé, pero desde mi experiencia y con las personas que yo he conversado, nadie me ha dicho que no sea personal de salud o de salud mental o relacionados no me han dicho si yo en el colegio o en la universidad he llevado estas herramientas, no nos enseñan herramientas financieras, cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? Nuestros procesos cognitivos tampoco, ¿no? Nuestro razonamiento. Entonces, no nos dan esas pautas que son básicas. Entonces, sí necesitamos, tenemos personas, no voy a decir todas, pero muchas personas que no tenemos al 100% todos estos tips, estas recomendaciones, las hemos escuchado, pero no las tenemos bien sensibilizadas. Versus un mundo muy cambiante, con mucho caos y cada vez más personas en ambientes más pequeños, o sea, en zonas geográficas más circundadas. Entonces, finalmente esto va a explotar, ¿no? Tenemos el tráfico, la gente que grita, tenemos personas que tratan mal, comienza a haber más crímenes, más robos comenzamos a decaer, ¿no? En esta evolución, en esta civilización. Entonces, los riesgos psicosociales sí existen y desde el trabajo nosotros, es nuestra función, nosotros podemos ayudar a mejorar y a enseñar lo que no nos han enseñado antes. Podemos poner nuestro granito de arena y esto irá creciendo como una bola de nieves y de repente también llevarán al almuerzo del domingo o a la cena, la conversación el trabajador a su casa, e iremos haciendo un trabajo más grande a magnitud, iremos creciendo las comunidades, ¿no? Segunda conclusión, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, sí, efectivamente, pero se debe utilizar con límites y éticamente, y siempre tiene que haber una, dos, tres o varias personas que están acompañando, o mejor dicho, a quienes les sirve esta herramienta, ¿ok? Y finalmente, la cultura preventiva debe ir evolucionando, así como evoluciona todo, el mundo, las generaciones, debemos
ir evolucionando nuestra cultura preventiva, ¿no? Y si tenemos esta herramienta que varias veces es gratuita, ¿no? Que está justo en empuje, en auge y irá mejorando muchísimo más, pues entonces a utilizarla nos puede ayudar en muchos campos de nuestro trabajo en el que ustedes decían especializarse, pero también recuerden que también podemos gestionar los riesgos psicosociales, la inteligencia emocional con esta tecnología. No sé si es que alguien tenga alguna pregunta, alguna consulta. Buenas tardes, doctora Claudia. Agradecidos por su ponencia y vamos a comenzar con las preguntas. Perfecto. Ya, la primera pregunta es, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede identificar tempranamente factores de riesgo psicosocial en los entornos laborales? Perfecto, eso justo les comentaba, ¿no? Dentro de la evaluación de los riesgos psicosociales, tenemos varias partes. Primero es identificarlos para prevenirlos y controlarlos. Dentro de la parte de identificación, así como tenemos especies de cuestionarios, encuestas, checklists, donde que ya los tenemos y los utilizamos y a mano el trabajador responde las consultas, imagínense solamente que estas mismas existen pero en una plataforma. ¿Sí se me escucha, no? Sí, en una plataforma, ¿no? En un aplicativo, lo acabo de mutear ya, en un aplicativo para responder estas consultas en un tiempo mucho más corto, más fácil, y se puedan analizar las respuestas, sobre todo, de una manera mucho más objetiva y rápida, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, esa es la parte más básica, pero también puedo identificar, como les comentaba, hay muchos aplicativos, algunos, les digo nuevamente y brevemente, que evalúan quejas que podamos tener, incidencias, brevemente se reportan con ciertas preguntas y va generando una base de datos donde puede ir conociendo cómo es ese entorno laboral. Tiene también, hay algunas que evalúan los correos electrónicos, nuestros reportes, la calidad, o sea, cómo nosotros redactamos, cómo nos expresamos, es distinto cuando estamos de buen humor, buen día, cómo están todos, ¿no? Con cariño, los estimo atentamente, ¿no? Pero cuando estamos molestos, un correo corto, nos cuesta mucho hablar, ¿no? Ya no este saludo, estimada Claudia, recibe mis más cordiales saludos, sino es, Claudia, te envío los resultados, algo así, ¿no? Entonces, esos cambios los puede ir identificando la inteligencia artificial versus a una persona que esté revisando todos los correos, imposible, ¿no? También nos puede evaluar cuántos correos nos llegan o cuánto trabajo nos están dando versus el horario o el tiempo de trabajo que tenemos, estandarizando cuánto tiempo demora cada actividad, ¿no? Y poder también detectar tempranamente el burnout, que es este síndrome de la persona emocional y mentalmente quemada, quiere decir que está saturada, ¿no? Hay un estrés crónico en esa persona. Entonces, esos son varios o algunos ejemplos de aplicativos que pueden utilizarse simples, ¿no? Irán creando mucho más, más avanzadas tecnologías, otros tipos de estrategias para poder hacer la identificación, pero en la parte también de la prevención es importante los aplicativos, porque tenemos aplicativos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad, nuestra salud, no solo física y nuestro bienestar, sino también nuestra salud mental. Eh, ¿Cuántos de aquí nosotros, de repente varios, porque sé que hay muchos profesionales de seguridad y salud en el trabajo, pero fuera de repente por aquí alguno no lo conoce, o dentro de los trabajadores, del grueso de los trabajadores en común, cuántos saben utilizar la respiración para oxigenar mejor nuestro cerebro y calmar todo lo negativo, ¿no? Y también de repente lo positivo que no nos está dejando pensar con claridad, ¿no? Una emoción muy grande.
cómo nos puede hacer un seguimiento de nuestra pulsación, de nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Para saber si ahí ustedes usan esos smart watch, esos relojes inteligentes, ¿no? Nos puede medir también si es que de repente tenemos un problema, un exabrupto, o si estamos aumentando nuestra frecuencia cardíaca, probablemente también nuestra presión arterial, ¿no? Por un problema emocional, y detecta enfermedades o condiciones a tiempo. Por ejemplo, mi reloj no es gran avanzado, pero a veces cuando me pongo nerviosa, estoy tensa, comienza a hacer ruido porque tengo una frecuencia cardíaca no muy elevada, pero por encima de lo que normalmente tengo. Entonces ahí yo digo, uy, yo tengo un problema cardiológico o lo relaciono. O de repente fue pues porque, no sé, discutí en casa o discutí en el trabajo, me llamaron la atención o llegué tarde y había mucho tráfico, no sé, ¿no? Entonces, dependiendo, sea para prevenir, para identificar y también para gestionar, que me pueda dar recomendaciones, nos sirve la inteligencia artificial. Bien, muy buenas tardes, doctora Claudia. Excelente respuesta la que nos acaba de dar. Tenemos más preguntas por aquí. Una de ellas es la siguiente. Y dice, ¿puede la IA reemplazar la intervención humana en el cuidado de la salud mental en el trabajo o debe de verse solo como una herramienta complementaria? Perfecto, para enfatizar el mensaje, muchas gracias por la pregunta. Como les comentaba, siempre utilizamos y correctamente es una herramienta, ¿no? Y finalmente una herramienta nunca va a reemplazar al responsable, al ente pensante, que tiene adecuado razonamiento y discernimiento también, ¿no? Entonces, siempre va a ser una herramienta muy útil y que finalmente más adelante será más útil y más útil, pero que es una herramienta de apoyo. Por eso tiene que pasar siempre debe ir al lado de nosotros, ¿no? Tenerlo para hacer consultas, para organizar procesos, para revisar la información que le estoy dando, analizar para que me pueda hacer un análisis correcto después. Ver el análisis me está ahorrando un montón de tiempo, ¿no? Finalmente lo estoy haciendo yo, pero me está ahorrando un montón de tiempo. Y las recomendaciones que me puede dar, como, bueno, yo le digo tropicalizarlo, es como hacerlo más mío y más a la circunstancia en la que estoy, ¿no? No es lo mismo de repente la seguridad y salud en el trabajo en, no sé, en las Fuerzas Armadas versus en un colegio católico, donde hay niños, donde hay otra cultura, es distinto, donde los trabajadores tienen otra idiosincrasia completamente distinto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va a ser una herramienta que nos va a ayudar. Y la calidad de que también nos ayude depende de nosotros, de qué tan buena evaluación habíamos hecho de la herramienta, qué tan buena información le brindemos, y el resultado también tiene que pasar un tamizaje por nosotros. Así que sí, finalmente es una herramienta y quiero creer, bueno, y de repente no voy a llegar porque ya estaré en el más allá, pero sus hijitos, mis sobrinos y otras generaciones, yo estoy completamente segura, y ya, bueno, no sé cómo me enteraré, espero enterarme de alguna manera, pero yo creo que nos va a hacer personas mucho más inteligentes. O sea, nosotros tener una herramienta que nos reta, que nos abre los ojos a tantas posibilidades, va a ayudar a que estemos utilizando constantemente tantas partes de nuestro cerebro, que vamos a ser personas mucho más inteligentes de la máxima capacidad que podemos tener ahora. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctora Claudia. Aún tenemos muchas más preguntitas. La que sí es, ¿qué tipos de datos son necesarios para que un sistema de IA pueda identificar factores de riesgo psicosocial? Bien, esa pregunta depende pues del aplicativo que decidamos utilizar, pero en líneas generales lo que les puedo decir es que así como nosotros ahorita estamos en un proceso, pues, somos relativamente nuevos, por más de que por aquí haya alguien que tenga, perdón, mucha expertise en inteligencia artificial y en aplicativos.
o sea, en general somos una promoción bastante nueva, ¿no? Estamos conociendo recién la inteligencia artificial. Entonces, es nuestra función poder hacer ¿cómo se dice? Esa transición, ¿no? O sea, de todo lo hemos hecho nosotros, somos completamente capaces de hacerlo sin la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a ayudar a plazos agigantados, pero nosotros sabemos qué es lo básico y lo más importante, donde hay más desviaciones, donde ocurren más errores, las partes más importantes de la evaluación en general, riesgos psicosociales o cualquier tipo de evaluación, y podemos comenzar a hacer primero comparaciones, ¿no? Correr de repente una muestra pequeña, ¿no? 150 trabajadores, corremos la información a mano, ¿no? Como lo hacíamos en las eras pre-inteligencia artificial, y dejamos correr también varios aplicativos para ver cuál nos resulta mejor, cuál es más cómodo, más conveniente para nosotros, cuál tiene los resultados más fiables también. O sea, que salen igual a lo que yo estoy haciendo a mano y a conciencia, y lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos, yo creo, somos la generación que tiene esa responsabilidad de ir no solo conociendo más la inteligencia artificial, las plataformas diversas que existen, sino también aprender a utilizarla cuáles son sus puntos álgidos, cuáles son sus puntos débiles, dónde es vulnerable, dónde es más eficiente. Y eso también depende, o sea, no te la puedo responder específicamente la pregunta porque depende del aplicativo que utilices. Pero independientemente también del tema que decidas evaluar, pero si son riesgos psicosociales, tienes que saber tienes que saber en ese momento, si no has utilizado nunca una herramienta, tienes que saber de qué se debe o qué se trata o cómo se hace una evaluación. Esa sería la mejor forma, una evaluación de riesgos psicosociales para poder decir, esta herramienta, esta plataforma es buena, yo la recomiendo, ¿no? Y siempre tiene que haber una persona que tenga expertise en el tema para poder aplicar la herramienta. O sea, a lo que voy es no quiere decir, sale la aplicación, somos felices, que se llame, por ejemplo, ¿no? Somos felices por siempre, y la vemos en el periódico y todo el mundo la aplica, ¿no? Y ya dicen, bueno, no vamos a contratar médico ocupacional, no vamos a hacer monitoreo, no vamos a tener psicólogo ocupacional, me ahorro y solamente pago el aplicativo Somos Felices por Siempre. Porque vamos a ingresar información que no es adecuada, nos va a dar recomendaciones que no son adecuadas, ¿no? Entonces es necesario por eso que siempre sea una herramienta de acompañamiento para el profesional. Y otra cosita. em, y esto también de repente a las personas que hacemos asesoría me pueden dar la razón, ¿no? Cuando nosotros hacemos asesoría y vamos a hacer una evaluación de riesgos psicosociales, no solamente es necesario conocer el rubro de la empresa, ¿no? A qué se dedica, sino también es importante conocer a los trabajadores para saber qué herramienta se usa mejor, saber en qué idioma o con qué palabras se le debe hablar. De repente estoy siendo muy técnico en mi cuestionario, ¿no? O de repente estoy siendo muy casual, muy informal, o de repente habla la mayoría inglés y yo hago en español, no sé, pues no. Entonces, debemos conocer a quién estamos evaluando un poco para poder hacer esta evaluación. Lo mismo con las plataformas de inteligencia artificial, debemos conocerlas y veremos cuál es la más adecuada información para brindarle y que corra la evaluación. Bien, muchas gracias por su respuesta, una respuesta muy interesante, doctora Claudia. Tenemos una pregunta aquí de José Ato, quien indica, ¿cuál sería el aplicativo o plataforma más amigable con IA para poder manejar y pues evaluar, ¿no?, las emergencias de salud en el trabajo? Un favor inmenso, ¿me puedes repetir la pregunta porque lo escuché entrecortado? Sí, no se preocupen. La pregunta que indica pues José Ato dice, ¿cuál sería el aplicativo o plataforma más amigable con IA para poder manejar y evaluar las emergencias de salud en el trabajo? Emergencias de salud. Emergencias de salud se referirá a, como por ejemplo,
brindar soporte tal vez, si es que se refieren a brindar soporte en casos que se requieran, que se necesiten, por ejemplo, no sé, ha habido un accidente mortal, Dios no quiera, o ha habido un accidente muy aparatoso que ha generado impacto en las personas que han visto, que han participado, ¿no? O sea, como primeros auxilios psicológicos. Justo acá tenía una lista que quería compartirles. A mí me ha gustado mucho el aplicativo Cuna, ¿no? Está en crecimiento, pero me parece bastante bueno. Y aquí les voy a leer los otros aplicativos. Justo hay otro que estoy utilizando, pero como les digo, no porque incluso o sea, yo se lo recomiendo, no quiere decir que es aplicable. También eh, tienen que revisarlo, tiene que haber una validación de esto es lo adecuado para mí, me va a funcionar, no me va a funcionar. A ver, denme un segundito que aquí encuentro y de repente les comparto la pantalla para que puedan ver. A ver, por ejemplo, tenemos, ya, este me parece buenazo. Se llama Mindletic. Mindletic, perdón, es como Mindletic. Es un aplicativo para ayudarnos al balance emocional, es decir, para poder entrenarnos, entrenar cómo debemos mejorar nuestras emociones, ¿no? Cómo debemos mejorar esa gestión, perdón. Es un chat que tiene incluso psicólogos, ¿no? Que lo han hecho también psicólogos, y ayuda al seguimiento del ánimo, de nuestro ánimo, ¿no? Tanto por, ¿cómo se dice? Las pulsaciones, nuestra frecuencia cardíaca, por la información que nosotros incluimos también, y nos da recomendaciones de autocuidado, lo que nos debieron enseñar en el colegio, en mi época, ¿no? Tenemos también, ese es pagado. Tenemos Microsoft, ya, el Microsoft Viva Insight. Ese si ustedes tienen, por sus empresas, tienen Teams, ahí donde dice aplicativos o herramientas, ahí van y entran a Microsoft Viva, ¿no? Y ahí nos puede dar técnicas de relajación, respiración, con recordatorios incluso. Y si entran aparte, y esta es la versión pagada, del Microsoft o del Microsoft Viva, este aplicativo, yo creo que es el más conocido en Perú, por lo menos es con las personas que he conversado, el que más lo han utilizado o que ya va corriendo la voz. Este nos analiza correos, nos analiza las reuniones, porque pues todo va sincronizado en el Microsoft 365. Entonces ya sabe cómo es nuestro calendario, los correos que nos llegan, ¿no? Para poder evaluar si es que si hay mucha sobrecarga laboral, y nos propone mejoras, ¿no? Incluso estas mejoras pueden llegar a la persona que está liderando estas evaluaciones o este seguimiento, para que puedan alertar, ¿no? Como por ejemplo, Claudia Heredia, mucha carga de trabajo, ¿no? Recomendaciones, tal, 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 tal. Entonces ya esa persona las va gestionando, va adecuándolas. Y lo bueno es que no solo analiza el contenido, pero sobre todo analiza patrones. O sea, patrones. Ahí está, por ejemplo, tenemos a 4 personas en el equipo y todos hacen lo mismo. Todos son, por ejemplo, no sé, ingenieros de seguridad, pero solamente a 2 les sobrecargan y los otros hacen reuniones, presentación, hacen capacitaciones. Pero el material y las inspecciones y todo lo demás, y el seguimiento de las observaciones y bla, 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 todo lo hacen las otras 2 personas. Entonces ahí ya nos damos cuenta que hay una sobrecarga. Y esta sobrecarga la evalúa el Microsoft Viva. Viva se llama. Entonces, por ahí, si pueden, revísenlo, si es que tienen la opción. Y uno más, uno último, que es gratuito, que se llama WISA, WYSA, ¿no? Esta está entrenada para darnos técnicas de autoayuda, también de escucha activa, es decir, hacemos como una conversación, pero estamos hablando con una persona que, uno, objetiva, ¿no? Es una máquina, así que es objetiva. Segundo, que nos guía para ayudar a gestionarnos de una mejor manera, y nos ayuda también a tener esto que se llama mindfulness, ¿no? Que es toda una cultura que deberíamos ir implementando como un estilo de vida para mejorar no solamente nuestra salud mental, sino a partir de nuestra salud mental también nuestra salud física, y en general tener mucho mayor bienestar. Entonces, bueno, con esas les dejo para que puedan revisarlas.